Bienvenidos sean todos a nuestra enseñanza de mediados de semana. Vamos a iniciar orándole al Señor. Amadísimo Padre, te damos gracias en este momento, Señor, por la bendición que tenemos nuevamente de poder reunirnos, Señor, a través de este medio, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, porque has proveído una vez más y para lo cual, Señor, te pedimos que tengas control, Señor, de la enseñanza de este día. Te pedimos, oh Dios Todopoderoso, que hables, Señor, a cada uno de nosotros, Padre Santo, según lo necesitemos. Y te pedimos, oh Dios Todopoderoso, también que quites, Señor, cualquier distracción que en este momento, Señor, quiera ocupar tu lugar. Te pedimos, oh Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo, Señor, se siga moviendo en cada uno de nosotros, Señor, para poder percibir la palabra, Señor, ese alimento que tú has preparado para este día. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Bienvenidos sean cada uno de ustedes a nuestro enlace y gracias le damos que Dios ha proveído una vez más este medio para poder transmitir su palabra, para poder transmitir su enseñanza y dándole gracias también por permitirnos de que podamos utilizar todos los medios que hoy día existen para que su palabra no deje de llegar. También quiero agradecerles a todos los que nos están sintonizando en otros lugares. Gracias por dejar sus comentarios también y sobre todo por seguir los estudios y las enseñanzas que estamos dando a través de este medio. Bienvenidos Iglesia Betel, Ministerio Hispano. También les quiero recordar que seguimos con nuestros servicios este próximo domingo a las 10 de la mañana. Los esperamos en las instalaciones de nuestro templo para tener nuestros servicios. Simultáneamente lo tendremos en inglés y español. Usted va a estar desde su vehículo escuchando la palabra de Dios a través de una emisora de FM. Los esperamos a todos el día domingo 10 de la mañana en nuestro templo. Continuando con nuestras enseñanzas de este día, mis amados hermanos, en estos estudios pasados estuvimos viendo algunas bases fundamentales que son bien importantes para nuestra fe como cristianos. No son esas únicas las que hay. En la Biblia encontramos muchas bases fundamentales y tomamos 5 tal vez de las más principales que estuvimos estudiando, que es acerca de la Biblia, acerca de la oración, acerca de tener una relación con Dios, nuestra familia y con otros cristianos, de testificar y sobre todo de ser obedientes a la palabra de Dios. Y como reforzando un poco acerca de estas bases fundamentales, hoy yo quiero hablarles acerca de lo que es la Biblia, inspiración de Dios. Sabe que la Biblia es la palabra de Dios que fue inspirada a través de todos los personajes que escribieron la Biblia a través de todos los años y sobre todo esa es parte de nuestra fe y es por eso de que quiero reforzar un poco acerca de lo que es la Biblia, lo que es la inspiración de Dios, lo que es Dios mismo dándole al hombre en su multiforma de ser, una forma de cómo enseñarnos quién es Él y su naturaleza. Y es por eso que nuestro estudio del día de hoy se llama La Biblia, inspiración de Dios. Como punto de partida quisiera de nuestra enseñanza en este día compartir con ustedes en el segundo libro de Timoteo, en el capítulo 3, los versículos 16 y 17, tomando como punto de partida, basado en lo que este texto nos afirma acerca de lo que la Biblia es inspiración de Dios. ¿Por qué no leemos todo segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17? Lo vamos a leer así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual. La palabra de Dios dice así: todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe de vivir. De ese modo
los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Basado en esta escritura, de lo que nos dice que la palabra de Dios, la Biblia, es el mensaje para enseñar a la gente, para ayudarla, para corregirla y para mostrarles cómo debemos de vivir. Prácticamente la Biblia es nuestro manual como cristianos. Profundizaremos en la Biblia con el fin de enriquecer nuestro entendimiento de lo que significa tener en nuestras manos la palabra de Dios. ¿Saben de que esto es un gran privilegio? Es una gran bendición de que Dios haya inspirado a muchos hombres a recopilar todos estos libros que tenemos nosotros en la Biblia. Nosotros tenemos, como cristianos evangélicos, tenemos 66 libros en los cuales Dios, desde el principio de los tiempos, se ha manifestado al hombre y se ha dado a conocer tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y sabe una cosa, que cuando usted lee la palabra de Dios, la Biblia, está leyendo las palabras de Dios, porque fueron Dios las que inspiró a los hombres a que le escribieran. Esa es una tremenda realidad que tenemos nosotros. Eso nos da la confianza en todo lo que hacemos también con respecto a la Biblia. También nos da responsabilidad de obedecerla y someternos a lo que en ella está escrito. Busque ahí también en su Biblia el libro de Hebreos. Quiero leer otro pasaje bíblico también que nos respalda la inspiración de Dios a través de su palabra, la Biblia. En Hebreos capítulo 1 quiero leerles los versículos 1 y 2. Y dice de esta manera, empieza así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esa es la afirmación en la que quiero que se enfoque hoy, de que Dios ha hablado a través de todos los tiempos, a través de los profetas en la antigüedad y en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo, al cual dice que constituyó heredero y por quien nosotros mismos sabemos de que fuimos creados por su palabra. Es por eso de que esta afirmación es el enfoque de nuestro estudio del día de hoy, reconociendo a la Biblia como la máxima expresión de Dios escrita para que lo conozcamos en su multiforme forma de ser. Pero en su simplicidad es muy clara y muy profunda. Nos está dando la esencia de la revelación. Y revelación en su sentido simple significa revelar, que Dios está revelando a nosotros quién es. Se da a conocer algo que antes nosotros no conocíamos. Hacer comprender algo que no se entendía. Revelar la verdadera forma de Dios. Nunca antes nosotros la habíamos conocido, sino que tuvo que haber sido a través de esas escrituras que nosotros entendiéramos humanamente lo que Dios es espiritualmente. Hacer comprensible algo que no se entendía es únicamente a través de hechos que nosotros podemos ver, de hechos que nosotros podemos conocer, de lo que es espiritualmente, que si la Biblia no se hubiera escrita, muy difícilmente tal vez entendiéramos espiritualmente lo que humanamente Dios tuvo que hacerse hombre a través de nuestro Señor Jesucristo y darse a conocer también a través de las Escrituras. Dar a conocer algo que antes no se conocía, hacer algo comprensible, algo que no se entendía, revelar la verdad que nunca se había conocido. Dios se ha revelado a sí mismo en su palabra. Y aquí hay alguna declaración con respecto a la revelación. Dios habló hace mucho tiempo y Dios ha hablado en estos últimos días. A eso se refiere el pasaje que
acabamos de leer, que dice que Dios ha hablado muchas veces, de muchas maneras en otros tiempos a los padres antiguos por medio de los profetas, pero hoy se está revelando a través de su Hijo Jesucristo. La revelación del Antiguo Testamento y la revelación del Nuevo Testamento, Dios habló hace mucho tiempo, siempre, en todo tiempo, en la antigüedad a los judíos. Él habló por medio de los profetas en muchas ocasiones a través del Pentateuco. El Pentateuco son los primeros 5 libros que encontramos en la Biblia, a través de los libros proféticos, a través de los libros históricos y a través de los libros de poesía. Habló también, dice, de muchas maneras. Esto significa que habló también a través de visiones, a través de profecías, a través de parábolas, a través de símbolos, a través de ceremonias y a veces por medio de una voz audible. Dios fue audible su voz en algunos personajes que encontramos en la Biblia e incluso escribió con su propio dedo sobre piedra. Y esto lo podemos encontrar nosotros y recordar cuando Dios escribió las tablas de la ley que le dio a Moisés. Hay muchas maneras en las que Dios habló muchas cosas. Habló en la antigüedad por medio de los profetas. En el Antiguo Testamento Dios es quien está hablando. Y cuando dice la Escritura que también ha hablado en los postreros días a través de su Hijo, los postreros días en estos últimos días que nosotros estamos viviendo. Después, desde la llegada de Cristo, Él ha hablado nuevamente, ha hablado a través de su Hijo Jesús, a través de los evangelios, registran a Dios hablando a través de su Hijo. Lo podemos encontrar en los libros de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, en el libro de Hechos. Dios hablando a través de la proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesús. Lo podemos encontrar también hablándolo en el Nuevo Testamento a través de las epístolas, ¿verdad? Que fueron inspiradas a Pablo específicamente. Se le dio también revelación de Jesús. Dios ha hablado a través del entendimiento profundo del significado de lo que es la vida del ser humano y a través de la vida del ministerio de nuestro Señor Jesús. Y en Apocalipsis también podemos ver la consumación cuando el Hijo del Hombre regresará en gloria. Esto es Jesús que vendrá en su segunda venida por nosotros, los que creemos y confiamos en Él y que estamos esperando su venida. En resumen, podemos concluir, amados hermanos, que por lo tanto el Antiguo Testamento es Dios hablando y revelándose. Y en el Nuevo Testamento es Dios hablando y revelándose a través de Jesús. El Antiguo Testamento es la autorrevelación de Dios. Y ese es el tema de lo que es el Antiguo Testamento. Dios revelándose desde Génesis hasta Malaquías. El personaje principal en toda esta escritura es Dios. Es la revelación misma de Dios. ¿Quién es Él? ¿Cuáles son sus atributos? ¿Cuáles son sus actitudes? ¿Cómo Él reacciona a cada situación humana posible? ¿Cómo es Él? ¿Qué hace? No es la historia del hombre ni la historia de Israel. Esa historia están allí en estas escrituras, desde Génesis hasta Malaquías, están ahí, pero en sí es la revelación de Dios. Y vemos cómo Dios se revela a través del hombre, a través de la historia, a través de Israel y a través de todo lo que sucede en las escrituras del Antiguo Testamento. Los atributos de Dios están a veces enumerados de maneras muy claras, como lo están en los Salmos también. De hecho, estuvimos viendo el Salmo 123, en donde Dios se revela como un Dios de justicia, que hace justicia a nosotros a pesar de que nosotros no lo merecíamos. Dios es justo a través de
de muchas formas y lo podemos encontrar en los Salmos. Por otra parte, a veces vemos los atributos de manera muy clara y Él ni siquiera es mencionado. ¿Sabe? Tal como en el libro de Esther, en donde no se menciona a Dios y sin embargo es la fuerza y el carácter dominante a lo largo de todo este libro. El libro de Esther es un libro de donde Dios no es mencionado, pero sí el enfoque es la fuerza de este libro, la enseñanza de este libro siempre está, ¿verdad? Encaminado al carácter de Dios a lo largo de todo este libro. Lea el libro de Esther, es un libro donde podemos encontrar nosotros mucho de lo que Dios es en su amor y su misericordia. El Antiguo Testamento es la revelación de Dios para mostrarle al hombre cómo es Él, quién es Él, qué tolera y qué no tolera, cómo Él desea la santidad y también castiga al pecado. El Nuevo Testamento es Dios revelando a su Hijo Jesús en la vida de Él mismo y en su mensaje de salvación. En ambos casos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, Dios habló y lo que tenemos es su palabra y no la palabra del hombre. A pesar de que los hombres fueron los que escribieron estos libros, lo que encontramos en sí aquí, mis amados hermanos, es Dios revelándose en el Antiguo como el Nuevo Testamento. Es Dios mismo inspirando a los hombres y es por eso de que nosotros debemos de apreciar mucho la Biblia, la palabra de Dios. Si usted quiere conocer a Dios, usted necesita leer la Biblia. Y no solo únicamente de vez en cuando, sino que todos los días. Todos los días nosotros conoceremos la voluntad de Él, el propósito nuestro en esta vida pasajera que estamos aquí en la tierra. Aquí estamos temporalmente. Recordemos que somos nosotros creados para una eternidad. Pero es decisión nuestra dónde queremos pasar esa eternidad. Si con Él o queremos ser condenados y echados al lago de fuego. Y es por eso de que si usted ha tomado la decisión de recibir a Jesús como su Señor y Salvador, usted ha tomado una decisión de que quiere pasar la eternidad con Dios. En Hebreos 1 y 2 habla de la revelación y es de la revelación de Dios. ¿Qué proceso utilizó Dios para revelarse? Miremos otro texto. Miremos ahí en Segunda de Pedro. Veamos el proceso que Dios utilizó como inspiración. En Segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 20, encontramos esto que dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía, la palabra profecía en este caso es en el sentido general y no significa algún tipo de predicción del futuro, sino un mensaje. Por eso dice, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Fíjese en esto. Ningún mensaje de la Escritura es un tema propio, sino que es un tema dado para todos los tiempos, para todos los hombres de todas las épocas y de todos los tiempos. No ha sido exclusivamente para un grupo específico, sino que es para toda la humanidad en general. Por eso dice, ninguna profecía de la Escritura tiene el origen en la propia mente humana. No fue creado, no fueron ideas humanas. Ningún mensaje de la Escritura proviene de ninguna fuente humana, sino única y sencillamente de la mente de Dios. ¿Por qué? Segunda de Pedro 1:21 nos dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si se da cuenta, mis amados hermanos, vemos a Dios, vemos a Jesús y vemos al Espíritu Santo entrando en escena los tres en la Biblia, la palabra de Dios. Uno
no pudo estar sin el otro. Dios mismo se dio a conocer y se quería dar a conocer a los hombres, y es por eso que vino nuestro Señor Jesús. Cuando nuestro Señor Jesús estuvo aquí, no tenía la potestad de poder estar en todos los lugares. Y es por eso cuando Él se fue a prepararnos el lugar a nosotros, dijo que iba a enviar al Espíritu Santo. Y sabe, eso nos conviene a nosotros, nos convino a nosotros, porque es de esta manera como Dios, ¿no?, puede Él manifestarse en cualquier lugar, puede estar en cualquier lugar y puede Él inspirar a un día, hoy a nosotros como hombres, a través de las Escrituras, lo que Dios ya había hablado en otros tiempos. Por eso dice 2 de Pedro 1:21, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, al momento de que usted toma su Biblia, usted no está leyendo las palabras de los hombres. Usted está leyendo las letras, usted está leyendo la escritura, pero no está leyendo en sí la palabra de los hombres, sino que está leyendo la palabra de Dios misma, que fue escrita por hombres que fueron movidos durante el proceso de estas escrituras por el poder del Espíritu Santo. Y usted dirá, ¿y cuál será el beneficio de que yo lea la Biblia? Volvamos a nuestro texto original y con esto me gustaría concluir esta enseñanza de este día. Mire lo que dice nuestro texto original. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil. Aquí viene el beneficio. Y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla, para corregirla y para mostrarle cómo debe de vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Este es el beneficio que nosotros tenemos cuando leemos la Biblia. Primeramente estamos conociendo a Dios, pero no únicamente conociendo a Dios, sino que la palabra de Dios a nosotros nos va a enseñar cómo debemos de conocer a Dios. Nos va a ayudar a corregir la forma equivocada que vivimos si no tenemos a Jesús en nuestra vida. Y además de esto, nos muestra la mejor forma de vivir a través de las Escrituras. En las Escrituras podemos encontrar nosotros todo tipo de enseñanza para corregir la forma vana de vivir. Antes nosotros vivíamos, ¿verdad?, sin ninguna esperanza, pero hoy, a través de recibir a nuestro Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, nuestra esperanza es aquella, la cual es la vida eterna, y la cual nuestro Señor Jesús tuvo que irse a prepararnos un mejor lugar. ¿Esto qué quiere decir? Que como estamos hoy día, a pesar de las comodidades que pudiéramos tener, a pesar de que hoy día, debido a esta pandemia que está a nivel mundial, causando a todos mucha tristeza, mucha frustración, está causando todo, ¿sabe de que lo mejor aún está por venir? Nuestra vida eterna allá con nuestro Señor. Y es por eso de que este es el beneficio de leer las Escrituras, de leer la palabra de Dios. ¿Y cuál debería de ser nuestra respuesta con respecto a esta pregunta? ¿Sabe que el leer las Escrituras, la palabra de Dios en primer lugar, nos va a llevar a creer en ella? ¿A creer de que tenemos una esperanza, una vida eterna? ¿Sabe que en segundo lugar debemos de estudiarla? Meternos a buscar y encontrar todas las promesas, todas las revelaciones que ahí están escritas,
todas las profecías que ya fueron cumplidas, todas las profecías que están por cumplirse, todas las profecías que se están cumpliendo. Y en tercer lugar, debemos de honrar esa palabra, porque si es Dios mismo hablando ahí, debemos de tener respeto, debemos de tener una definitivamente una debida forma correcta de leer la palabra de Dios. Y es a través de dándole el respeto que ella se merece. Por eso, amados hermanos, la Biblia para nosotros es algo que viene a darnos a nosotros las instrucciones necesarias para la mejor manera de vivir, como dice las Escrituras, para entrenarnos, ¿no? Y que seamos completos. ¿Sabe? Quiero recordarles unas palabras que nuestro Señor Jesús dijo, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra vida es completa, tanto físicamente como Él la provee, y también espiritualmente como Él la provee a través de la Biblia. Y es por eso, mis amados hermanos, que este es un refuerzo de uno de nuestras bases fundamentales como creyentes, que es la Biblia, la inspiración que Dios dio a la humanidad para poder conocerlo. Y tuvo que haber sido inspirada por Él para que nosotros, los que estemos en cualquier lugar y en todo tiempo, podamos percibirla a través de su Espíritu Santo. Es por eso que es bien importante que si usted no ha recibido al Señor Jesús como su Señor y Salvador, es importante que lo reciba, porque dice su palabra que cuando nosotros lo recibimos somos sellados con el sello de Él. ¿Y cuál es el sello de Él? El Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que dio la inspiración, y es el mismo Espíritu que nos va a dar la revelación a nosotros hoy día a través de su palabra. Meditemos en ella, porque ahí vamos a encontrar nosotros la verdad, y dice que la verdad nos hará libres. ¿Libres de qué? Libres de todo aquello que nos ha tenido a nosotros oprimidos, esclavizados, y que no nos deja tener una libre comunicación, una libre relación con nuestro Dios a través de Jesús. Mis amados hermanos, este es un pequeño refuerzo de lo que es la Biblia, la palabra de Dios. Estaremos estudiando así nuestras bases doctrinales de Asambleas de Dios. Nosotros tenemos como bases 16 fundamentos. Como les digo, hay muchos más, pero estos 16 fundamentos que tenemos nosotros como bases doctrinales nos ayudan a nosotros en nuestra doctrina y en qué creemos. Amados hermanos, los esperamos el domingo a las 10 de la mañana en las instalaciones de la Iglesia Betel. Que el Señor me los bendiga y que sigan teniendo un resto de semana bendecido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.